Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que meditáramos en la palabra del Señor, en unos textos bastante hermosos, que se encuentra ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y quiero relatar para que vayamos entrando un poco en materia de lo que sucedió en este acto tan hermoso que podemos apreciar. Y vamos a leer el verso 26 y el verso 27 para entrar un poco en materia, pero vamos a ir estudiando hasta el verso 38. El verso 26 dice la letra así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Yo he querido ponerle un título, yo he querido poner un tema, y he puesto ¿cuál es mi camino? El proverbista ya en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, en el verso 25, y fíjese que es algo muy notorio porque ello fue escrito por Salomón y es el hombre más sabio en las Escrituras. Él podía haber pedido cualquier otra cosa que hubiese deseado, pero le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar su pueblo. Entonces yo creo que él tiene un conocimiento, unas bases y tiene cosas que podemos reflejarnos en él porque este hombre tenía sabiduría. Y él allá nos dice que hay camino que parecen derechos al hombre, pero que su fin es camino de muerte. Y por eso yo he querido poner ese tema, ¿cuál es mi camino? Porque nos encontramos aquí al etíope que estaba en el camino, pero estaba como desubicado, estaba aturdido. Todo lo que podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que vamos a estudiar en el capítulo 8, desde el verso 26 hasta el 35, narra la conversión y el bautismo del eunuco, de la reina etíope Candace, durante el regreso de su peregrinación a Jerusalén. Candace hemos de entender que no es un nombre propio, sino más bien es un título de la gobernanta, así como para Faraón lo era en el Egipto y César para los emperadores romanos. El término Etiopía se refiere a un área mayor a la que ocupa por la nación que lleva ese hombre, por lo que se entiende que los tesoros de la reina eran numerosos y de mucho valor. Es importante que tengamos en cuenta esta parte, porque muchas veces el hombre pues no toma una determinación o no toma esa decisión clara porque más tiene su pensamiento quizás en las cosas que tiene que dejar, no teniendo clara todas las cosas que son por ganancias, y todo estando en Cristo Jesús son ganancias. Además, como eunuco tenía otra dificultad bastante importante, porque no podía ser miembro pleno de la comunidad judía conforme a las Escrituras, lo que nos narra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, en el verso 1. Pero sí había estado en Jerusalén, es algo decisorio, una decisión que tomó bastante clara. Se fue hacia Jerusalén y además estaba leyendo al profeta Isaías en voz alta cuando Felipe, por el Espíritu Santo, desde Samaria se encontró con un carro y el eunuco fue evangelizado. Mire lo que nos cuenta las Escrituras. Entonces él se levantó y está hablando de Felipe, tomó esa decisión porque escuchó la voz de Dios. Qué bueno sería que hoy escuchases la voz de Dios y pudiéramos ubicarnos y atender a ese llamado que Dios te está invitando en esta mañana. Felipe escuchó la voz de Dios y dice que levantándose, pues fue.
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, es decir, de una persona que estaba a cargo de todos los tesoros, estaba a cargo de la parte económica que tenía la reina. Y por la extensión y el término de Etiopía, por eso yo he querido nombrar lo que en ese tiempo ocupaba Etiopía, es decir, había numerosos valores económicos en ese pueblo. Y él, ese eunuco, era el encargado de todo ello. Por eso que los tesoros eran de la reina y había una gran responsabilidad que era guardar esos tesoros. Y mire lo que dice más adelante, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y le dijo el Espíritu a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aconteció Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Y resulta que me llama mucho la atención porque era una persona que quizás tenía sus capacidades muy limitadas como consejero, como ayudante de la reina. Era una persona eunuca que él tenía simplemente una misión que cumplir, pero para ese tiempo se interesó en conocer lo que eran las Escrituras, se interesó mucho en conocer a Dios. Y mire lo que él estaba leyendo. El pasaje de las Escrituras que él leía se encuentra en Isaías 53, en el verso 7 y en el verso 8, y que dice así, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que él estaba leyendo, pero no entendía lo que leía. Entonces yo me imagino que él tenía curiosidad por saber de quién se trataba esas Escrituras, pero para él, al no tener ese entendimiento, pues quizá fuese poco más que un libro de literatura. No lo entendía, porque mire lo que dice en el verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Comenzando desde el libro de Isaías en adelante, le contó. Esta es la gran humillación que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar, que proceder para que nosotros hoy pudiéramos tener salvación. El eunuco no entendía lo que leía, pero cuando le fueron quitadas las vendas de los ojos y comprendió el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para darnos salvación, entonces pudo tomar una buena decisión. Fíjese que más adelante, prestando mucha atención de todo lo que le dice, porque es bastante hermoso poder comprender que siendo él el único encargado, y además lo llevaba en un carro, por lo que nos da a entender que llevaba mucha cuantía de tesoros y él era el responsable. El eunuco no tenía muchas otras posibilidades de poder hacer otra cosa ni de poder trabajar en ninguna otra parte, pero se interesó en conocer a Jesús. Y en ese momento, en cuanto Felipe le estaba explicando conforme las Escrituras, se despreocupó de todo lo material, se despojó de todo lo que tenía, no le interesó quizás si pudiera perder ese cargamento o no, le interesó simplemente escuchar al Señor Jesús. Qué bueno que hoy también puedas escuchar al Señor Jesús y que no haya otra distracción en tu pensamiento y que eso te lleve a tomar una buena decisión en este día. Es muy importante. Y mire lo que dice en el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo del eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Me llama la atención porque allá en el libro de los Hechos, un poquito más atrás, en el capítulo 4, en el verso 12, en el momento que Felipe le cuenta y le explica al eunuco
¿Cuál era ese pasaje de Isaías 53? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Y quién era el protagonista del cual estaban hablando? Él comprendió, se le quitaron las vendas de los ojos y pudo comprender que estaban hablando del Señor Jesucristo y que todo ese sacrificio lo hizo para salvación nuestra y para la salvación tuya, que estás en esta mañana escuchando este mensaje. Me llama la atención porque mire lo que dice en el capítulo 4, en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo entendió claramente el eunuco. Y quizás te encuentres buscando en otras metodologías la paz, tranquilidad para tu vida, un sosiego. Pero déjame que te diga que no hay otra fórmula, no hay otra fórmula. El apóstol Pedro se lo explica a todos los judíos que estaban en Jerusalén. Mira un poco más acá. Acontecía de que entendieron también todas esas personas que estaban en ese lugar en el día del aposento, entendieron quién era el Señor Jesús. Y entonces surge una pregunta. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis un regalo muy especial, el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, mi querido amigo, también es para ti. El Evangelio no es para unas personas exclusivas, el Evangelio no se limita solamente para una persona. La Biblia dice que si puedes creer, y si en este día tú puedes creer que Jesucristo puede romper esas cadenas, quizás por las que tú estés atado, puede ser que lleves mucho tiempo pensando o quizás haciéndote promesas: yo voy a dejar esto porque esto no es bueno para mi vida, no es bueno para aquellos de los cuales me rodean, pero hay algo que te lo está impidiendo dar este paso porque por tus fuerzas no puedes. Yo te quiero presentar al Señor Jesucristo. Él es el que te puede libertar, Él es el que te puede sanar de todas tus dolencias, el que te puede dirigir tus pasos. Entonces parece que todos lo entendieron. Y mire lo que dice: y para vosotros, hijos, y para todos los que estén lejos. Quizás en esta mañana te sientas lejos de Dios, pero Dios es cercano. Dios está cerca de ti. Dios quiere tocar tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere dirigir tus pasos y aún va mucho más para allá. El Señor Jesucristo llamare, es decir, todos los que se quieran acercar al Señor tienen una oportunidad, tienen la manera de poder encontrar la paz, de poder encontrar perdón. Quizás a veces nosotros nos enfocamos, o el hombre se enfoca en encontrar paz, una paz que es momentánea, una tranquilidad momentánea, pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, otra vez llegan las alteraciones, ya no hay tranquilidad, no hay paz, ya no hay esa metodología de poder encontrar una salvación en cualquier otro sitio. Pero la Biblia claramente nos explica en las Escrituras que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre del Señor Jesucristo. Parece que el etíope comprendió claramente cuál era el propósito de Dios para con su vida y entonces toma una determinación y le pregunta a Felipe: Felipe, ¿será que aquí hay un poco de agua? Aquí hay un poquito de agua. ¿Eso sería suficiente para que pudieras invocar el nombre de Jesús en mi vida y para que yo aceptase al Señor Jesús en mi corazón? Pero me agrada porque Felipe le hace una pregunta bastante importante para que estemos seguros de que a veces no sea por una emoción, sino por convicción. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, sí que puedes, no hay ningún problema. Y el eunuco le respondió: sí creo,
Sí creo. ¿Será que en esta mañana puedes creer que el Señor Jesús puede aportar algo muy importante en tu vida? Puede traer salvación a tu vida. No hay otro nombre, no hay otra metodología, no hay otra fórmula, no hay otra manera, sino que reconociendo que el Señor Jesucristo pueda salvar tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, si puedes creer. La palabra está de tu lado, la decisión es tuya. ¿Será que tomaremos la decisión correcta? Que la paz de Cristo gobierne tu vida y tu corazón. Dios te bendiga.